Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Daniel Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso comenzar la semana con ustedes. Después de los ataques de fin de semana contra las dos mayores refinerías del mundo, localizadas en Arabia Saudita y que produjeron las imágenes que recién vimos en pantalla, el precio del barril del petróleo se disparó en las bolsas de valores a nivel global. Se trata de la mayor alza desde la Guerra del Golfo en 1991. La preocupación aumentó luego de que los rebeldes hutíes, responsables del hecho, amenazaran con atacar de nuevo. Son imágenes que se registraron el pasado sábado en Arabia Saudita. La secuencia hace parte de las explosiones en una de las dos refinerías que fueron objeto de ataques este fin de semana y que han desatado una mayor preocupación mundial. Y los mercados no fueron ajenos al revuelo. El inicio de la jornada estuvo marcado por un aumento en los precios del petróleo que no se veía desde hace más de 20 años. El crudo referencia Brent se cotizó a $71,95 el barril, una subida de 19,5% que no se registraba desde 1991, mientras que el WTI subió hasta un 15,5%, cotizándose a $63,34 el barril. Sin embargo, el anuncio de la Casa Blanca de utilizar las reservas para garantizar el suministro del crudo tranquilizó el mercado. Cuando abrió la bolsa de Nueva York, la referencia Brent se cotizó a $66,5 el barril, un aumento de 10,4%, mientras el WTI alcanzó un 10,50% más, llegando a los $60 el barril. Tensión que amenaza con recrudecer ante las acusaciones de Arabia Saudita, que señala directamente a Irán de estar detrás del ataque. Las armas que se utilizaron en el ataque terrorista, ya sea en Abqaiq o en Kurais, las pruebas iniciales muestran que estas armas son armas iraníes y estamos investigando esto y anunciaremos los resultados. Teoría que comparte Estados Unidos, pues según las investigaciones preliminares, el ataque no habría llegado desde territorio yemení. Estas milicias no son más que herramientas en manos de la Guardia Revolucionaria iraní, vehículos utilizados para promover la agenda y los requisitos de la Guardia Revolucionaria y el régimen terrorista iraní. Pese a ello, los rebeldes hutíes en Yemen advirtieron que pueden lanzar en cualquier momento más ataques como el del sábado y han pedido a los ciudadanos extranjeros que se retiren si no quieren verse afectados. Las reacciones de los Estados Unidos, la fuerte declaración del presidente Trump y la respuesta de Irán, más adelante con Stephen Donahue. Más adelante en el programa veremos la dimensión y la consecuencia de este momento. Cuando son las 4:07 minutos, otra información nos dice que tanto en Venezuela como en Colombia continúa la polémica por las fotografías del presidente interino Juan Guaidó con miembros de la banda Los Rastrojos. Es realmente una cosa, bárbara. Nunca en la historia política de Venezuela habíamos presenciado algo de un grupo que dice llamarse político, pero en realidad, como lo hemos demostrado con pruebas, es una banda criminal. Caray, qué bueno sería que Delcy Rodríguez respondiera con esa pasión y con la misma rapidez las múltiples acusaciones que vinculan a funcionarios del régimen con el crimen organizado. Mientras tanto, en Colombia, el gobierno mostró la otra cara, pero no de la moneda, sino de la frontera, el día que Juan Guaidó cruzó a Colombia.
Del otro lado del territorio venezolano, ¿por qué están las bandas criminales? ¿Quién las protege? ¿Por qué están allí? Esta imagen es del lado de Colombia. Así se recibió al presidente interino. A todo esto sumamos las declaraciones que daba el día de hoy Juan Guaidó en relación a suspender definitivamente el diálogo de Barbados. El régimen abandona, y nosotros afirmamos el día que el formato de Barbados está agotado. Y ya sabemos la consecuencia para Venezuela cuando el régimen busca imponer a la fuerza una propuesta como trataron de hacerlo el 20 de mayo de 2018. Solamente se ha agravado la emergencia humanitaria compleja que denunciamos desde el 2016, que nos lleva hoy al lindero de la catástrofe humanitaria en Venezuela. La política sigue su curso y la protesta social también, aunque bajo ataque. Grupos armados del régimen de Nicolás Maduro dispersaron con disparos a maestros y profesores mientras protestaban frente al Ministerio de Educación en pleno centro de la capital venezolana. Los docentes exigían garantías para el nuevo año escolar que inicia este lunes. Este es un informe de Oliver Fernández en la capital de Venezuela. Pistola en mano como en el lejano oeste, así acabaron con la protesta estos grupos armados. Mientras colectivos disparaban, otro grupo agredía a golpes a los maestros frente al Ministerio de Educación. Los maestros no solo se enfrentan al drama económico, sino también deben sortear las balas y los golpes, solo por exigir lo que por constitución les pertenece, calidad de vida. Dispararon que ni comenzaron en moto a disparar y no fue un solo disparo. Fueron varios disparos y si le dan a algún compañero, a algún niño, algo, eso se queda así, lamentablemente se queda así. Nosotros no estamos robando, nosotros no estamos matando, estamos declarando lo que necesitamos, que no tenemos nada en nuestra casa, que nuestros hijos están pasando hambre, que no tenemos medicamentos. Un porcentaje importante de maestros se ha suicidado a consecuencia de la crisis, según informó la profesora Griselda Sánchez. 10% de docentes que se han quitado la vida. Tenemos el caso de un profesor de educación física que se tomó un poco de pastilla y se quitó la vida y lo que tenía eran 35 años. Tenemos el caso de una docente del Valle Coche que hace año y medio se quitó la vida, se lanzó por la ventana porque no tenía sus ansiolíticos. Un estudiante se ahorcó, se quitó los lentes, le dijo a la mamá, se despidió de la mamá y se ahorcó de ver la nevera vacía. Maestros con posgrado que luego de dar clases venden helados para sobrevivir. Tengo que salir a los estadios a vender los helados, siendo una profesional con 2 títulos universitarios y teniendo 10 años de servicio. Señor, usted va a pintar su negocio, yo se lo pinto. No, pero es que yo tengo mi pintor, yo se lo pinto, yo soy maestro, estoy pasando hambre y la gente le da el trabajo. El profesor Ángel Obando ha rebajado 30 kilos, no tiene ni para comer, mucho menos para vestirse. Para comprarse un par de zapatos tendría que trabajar al menos 3 años. Estos son mis zapatos. Después de 40 años de servirle a este país dignamente, he perdido hasta 35 kilos de peso porque no puedo consumir proteína. A veces ando hediondo como un gorila porque no puedo comprar el jabón para lavar ni los interiores. Vean esto, señores. Cuando fui a comprar un par de zapatos tenía que dejar de comer totalmente durante 3 años. Vi un pedazo de caucho cerca de mi casa, agarré un esmeril y aquí está, ya tengo 1 año con ellos. Nicolás Maduro pretende sustituir a los maestros que se han ido por un grupo denominado Chamba Juvenil, que solo ha tenido un semestre de preparación. En 450 horas, en un curso a bachilleres de Chamba Juvenil, colocarlo como los docentes emergentes para agarrar a los niños, niñas y adolescentes. Eso es un atropello. Si el régimen de Nicolás Maduro no garantiza la educación como lo dice la Constitución, los maestros y profesores no descartan ir a un paro nacional de actividades. En la información que manejamos desde Caracas, continúen con más de la tarde de NTN 24. Más adelante retomamos el tema Venezuela y desarrollamos no solamente lo que se anunció en relación al fin del diálogo, sino esta especie de acuerdo que ha firmado unos grupos de partidos minoritarios opositores con el régimen de Nicolás Maduro. Diego Arria estará con nosotros ahora, cuando son las 5:13 minutos, hora costa este en los Estados Unidos. Revisamos otros temas de la agenda informativa de este día.
Es noticia la crisis de combustible en Cuba que se intensificó este fin de semana. Las filas para cargar gasolina en la isla son interminables. El régimen intenta paliar la situación con la llegada de un buque petrolero procedente de Venezuela, pero que se hace insuficiente ante la gravedad de la situación. Miguel Díaz-Canel sigue responsabilizando a los Estados Unidos y al endurecimiento de las sanciones. En un mensaje a la nación, ayer Díaz-Canel anunció que habrá más racionamiento. Es noticia el fenómeno meteorológico Humberto, que se ha convertido en las últimas horas en un huracán de categoría 1 mientras avanza lentamente hacia las Bermudas. El ciclón generará marejadas con corrientes marinas peligrosas en el noroeste de las Bahamas y en la costa de Florida y las Carolinas en los próximos días. Así ha alertado el Centro Nacional de Huracanes en los Estados Unidos. Humberto tiene vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora, con ráfagas, y su cercanía preocupa a las autoridades del archipiélago de Bahamas, que enfrenta la destrucción y la tragedia que dejó el paso del huracán Dorian. Es noticia la campaña electoral que continúa su curso en Argentina y las últimas encuestas publicadas que parecieran coincidir en que hoy resulta difícil para el actual presidente revertir el resultado de las primarias. Aún así, Mauricio Macri insiste en alertar a los ciudadanos sobre cuál es la Argentina en la que quieren vivir. Alguien podría decir que los valores son conceptos abstractos, algo en lo cual nos podemos concentrar cuando lo urgente está resuelto, cuando en la mesa de los argentinos no falta nada, cuando no falte trabajo, cuando todos los chicos ministros sepan leer, escribir y soñar con el futuro. Pareciera que los valores nunca son prioritarios, hasta que nos faltan. Los valores no se ven, no se tocan, se viven y están en cada uno de nosotros, en cada cosa que hacemos. En el policía que nos acepta una coima, en el comerciante que cobra lo que es justo y en el político que trabaja al servicio de los demás y no al servicio de sí mismo. Estoy seguro de que somos muchos los que hoy compartimos estos valores y queremos defenderlos. Y más allá de lo político, lo que está en juego es en qué Argentina y con qué valores queremos vivir. Es noticia Honduras, donde la policía dispersó con gases lacrimógenos y chorros de agua una manifestación opositora que marchaba de forma paralela al desfile organizado por el gobierno para conmemorar el 198 aniversario de la independencia. Algunos manifestantes contraatacaron con piedras, lo que causó un fuerte enfrentamiento con las autoridades. La manifestación fue convocada por el izquierdista Partido Libertad y Refundación, liderado por el expresidente Manuel Zelaya. Es noticia el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que evocó esta madrugada el tradicional grito de la independencia. El mandatario, que asumió el poder en diciembre de 2018, participó por primera vez en el acto central de la celebración de la fiesta patria, que concentró a miles de personas en la plaza principal de Ciudad de México, en la Plaza del Zócalo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, puso su sello el domingo al tradicional grito de la independencia. El mandatario izquierdista, que asumió el poder en diciembre, lanzó un total de 20 vivas en el acto central de la celebración de fiestas patrias, que concentró a miles de personas en la plaza principal de Ciudad de México. ¡Vivan las madres y los padres de nuestra patria! ¡Vivan los héroes anónimos! ¡Viva el heroico pueblo de México! El mandatario incluyó también en su recuento a los héroes y precursores de la independencia como Miguel Hidalgo, Leona Vicario e Ignacio Allende. La ceremonia del grito emula el discurso que Hidalgo pronunció al amanecer del 16 de septiembre de 1810, convocando al pueblo de Dolores a la rebelión contra las fuerzas virreinales.
Este acto marcó el inicio de la lucha independentista de México, que se concretaría recién en 1821 y que coincide con gestas similares en otras naciones de América Latina. Pero no todo fue celebración en México. También es noticia la protesta contra López Obrador en medio de la fiesta de la independencia. En las calles de la capital y en varios estados del país se contaban por miles las personas que salieron a exigir mejores planes de seguridad y una política económica que favorezca a los que más lo necesitan. Otros incluso lanzaron consignas en las que pedían un juicio político para AMLO y hasta su destitución. Uno de los estados con mayor nivel de educación. Nos acompaña Juan María Naveja, analista político, nacional y relaciones México-Estados Unidos. Señor Naveja, bienvenido, buena tarde, gracias por estar en NTN 24. Un placer, como de costumbre, saludar al continente a través de NTN 24. López Obrador pareciera siempre estar en el centro de la polémica, aunque cada presidente le da su toque particular al Día de la Independencia, lo que creo que es hasta normal. Quizá la palabra austeridad marcó en esta oportunidad la celebración, lo que disgustó a unos y a otros no. ¿De qué lado está usted? Creo que en este caso habrá que reconocerle al presidente que ha tenido un acto más sobrio de lo que se ha venido acostumbrando. Él ha tenido actos muy populistas desde su toma de posesión el pasado 1 de diciembre, pero el día de ayer, lo primero que habrá que reconocerle que como fueron solamente 20 vivas, no se extendió en los discursos que suelen ser sumamente desafortunados por parte del presidente. Y habrá que reconocerle también que fue un acto austero, un acto en donde tuvo una simpatía general, sobre todo tomando en cuenta lo que ocurrió en los últimos 2 gritos de independencia del presidente Peña Nieto, en donde la policía tuvo que estar custodiando por todos lados para evitar un desaguisado en la plancha principal. Sin embargo, hay que recordar que la ceremonia de independencia, particularmente en Ciudad de México, siempre goza de una gran convocatoria. La plancha del Zócalo, que está ubicada en el centro de la Ciudad de México, en el centro histórico de la Ciudad de México, regularmente tiene 90, 100 mil, ayer se decía que 130 mil. ¿Quién sabe si llegue a 130 mil porque no le caben tantos? Sin embargo, no cabe la menor duda de que ayer fue una ceremonia multitudinaria. Y reconocerle al presidente, 1, la austeridad con que se manejó. 2, parece que son detalles ínfimos, pero mire, me entenderá perfectamente. Durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, uno de los temas era quién era el diseñador y cuánto costó el vestido que llevaba la primera dama Angélica Rivera, la actriz de telenovelas. Y normalmente se hablaba de diseñadores muy cotizados, por lo tanto, de vestidos muy costosos. La primera dama, el día de ayer, la esposa del presidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, tuvo una gran sobriedad, tuvo una gran seriedad. Por lo tanto, creo que el día de ayer el presidente se sacó una palomita, un buen reconocimiento, sin dejar de reconocer que hay grupos que siguen manteniendo la oposición al presidente, sí. Un mandatario que trae unas encuestas favorables por encima del 65%. Por lo tanto, sigue siendo un presidente que en 10 meses de gobierno goza de una gran aceptación. Ya vamos a los 10 meses de gobierno, que me interesa tocar algunos tópicos con usted, señor Naveja, pero ¿qué decir a quienes le critican por haber distorsionado la tradición? ¿Qué hizo López Obrador ayer para que quienes son apegados a lo que son las fiestas patrias de una forma tradicional le critiquen ahora? La distorsión más bien va hacia las vivas, pero las vivas, si le digo que, por ejemplo, vienen desde 1936, en que el presidente Lázaro Cárdenas, en aquel tiempo, con aquellas corrientes tan cercanas a la izquierda mundial, lanzaban ese tipo de vivas. Normalmente los presidentes están concentrados en el viva al padre de la patria, a 2 o 3 personajes, y en lo que cambió
el presidente López Obrador fue que ahora se refirió tanto en términos femeninos como masculinos a los padres y a las madres de la patria, habló de vivas a la democracia. La gran interrogante es si su eslogan de gobierno, la cuarta transformación, que es lo que ha venido impulsando, si lanzaría algún viva. No lo hizo finalmente. Por lo tanto, la forma en que se desarrolló el grito, pues no es tan contrastante como se hubiera supuesto en un principio. Él habló sobre todo de que fuera un grito para la gente y que no se gastara tanto dinero. Sin embargo, pues hubo lo de costumbre, fuegos artificiales, una reunión austera, sí, en el seno de Palacio Nacional, en donde, por cierto, no estuvo el presidente. Por lo tanto, podríamos hablar de que sí tuvo el estilo del presidente López Obrador. Ahora, señor Naveja, a 10 meses de gobierno de López Obrador, como usted señala, y recién celebrando esta fecha de independencia, ¿cómo contrastar lo que significa la independencia con esa posición sumisa que algunos ven en el presidente López Obrador ante el presidente Donald Trump? Creo que esta es la parte que se viene señalando de una manera muy marcada, muy insistente, sobre todo porque él durante la campaña y durante mucho tiempo siempre habló de poner en su lugar al presidente Donald Trump. Sin embargo, su gobierno prácticamente se ha encargado de hacer el muro que no le han autorizado los legisladores a Donald Trump. Y al mismo tiempo está dejando mucho que desear porque ya hay quien habla de una crisis humanitaria en la frontera sur de México, en donde hay una gran cantidad de centroamericanos, de gente del Caribe, de africanos que han tratado de cruzar el territorio nacional para llegar a la frontera norte y que no está sucediendo. Se están presentando situaciones muy complicadas en la frontera sur y que se extienden hasta la frontera norte. En la frontera norte, tomando en consideración que México, el gobierno de México, aceptó las condiciones de Estados Unidos para que los que recibieran el beneplácito para poder solicitar asilo o refugio o que su solicitud de ingreso a los Estados Unidos entrara al proceso legal, sí, tendrían que esperar en la frontera mexicana. Todo esto ha sido muy criticado, mientras que la semana pasada se venció el plazo de 90 días para evaluar si México cumplía con la meta de bajar en un 70%. Eso fue lo que se comprometió México. Sí. Estados Unidos ni siquiera pedía ese nivel. Sin embargo, se ha logrado un 56% menos, según reconocen los dos gobiernos, pero con esta particularidad. Sí, en el Día de la Independencia, no creo que el gobierno de López Obrador pueda lanzar las campanas al vuelo con esta forma en que se ha entregado prácticamente a todas las solicitudes y peticiones del gobierno de Donald Trump. Bueno, yo quiero retomar una frase que usted acaba de señalar, señor Naveja, que es que pareciera que López Obrador sí ha levantado el muro que al presidente Trump no le han autorizado. Ahora, ¿qué hay detrás? ¿Por qué tanto vale ese intercambio comercial entre México y Estados Unidos que lleva a López Obrador a tener esta actitud? Me parece que hay un error estratégico por parte del gobierno y aquí es en donde chocamos quienes no estamos de acuerdo con la decisión que tomó el gobierno de López Obrador con respecto a la amenaza. Recuerde usted que Estados Unidos amenazó con fijar aranceles hasta del 15% a todos los productos mexicanos que ingresaran a los Estados Unidos. Hay mucho pánico por parte del gobierno de López Obrador de las consecuencias que pudieran tener las exportaciones, tomando en consideración que es la principal fuente de ingresos de México. Y además, recordemos que la segunda fuente de ingresos de México son las remesas, es decir, el dinero que mandan los mexicanos que trabajan en los Estados Unidos, que para que tenga una idea, este año serán del orden de los 35,000 millones de dólares. Es decir, después de las exportaciones, es la segunda fuente de divisas más importante para México. Esto le dio mucho miedo al presidente López Obrador
de que pudiera haber una reacción que económicamente descarrilara su gobierno. Sin embargo, vemos quienes veíamos que en Estados Unidos se estaban generando ya grupos de lobbying, grupos de apoyo a México para evitar que se diera una sanción de aranceles en contra de los productos mexicanos. ¿Por qué? Porque finalmente los que pagarían los aranceles de los productos que llegan de México a Estados Unidos son los propios ciudadanos estadounidenses. Y no perdamos de vista que México es actualmente el principal vendedor del exterior a los Estados Unidos. Claro. Esta situación no la tomó en cuenta el gobierno de López Obrador y me parece que hubiera tenido elementos suficientes para poder no ir al choque, simplemente llegar a una negociación en mejores condiciones. Fíjese usted qué ha pasado con China. El gobierno chino ha estado estirando la cuerda en la negociación, la guerra comercial. No vamos a comparar a México con la principal potencia económica en este momento. Sin embargo, creo que al gobierno de México le faltó un mayor trabajo dentro de los Estados Unidos con los legisladores y analizar de una manera más detallada si realmente Donald Trump hablaba en serio con este tema. Ahora, esto puede, señor Rabeja, ser malo desde un punto de vista y bueno del otro. Es decir, también hay quien pensó que López Obrador, con el discurso de campaña, podía no tomar en cuenta la importancia de la economía y ser más populista en sus decisiones. ¿Esto no juega a su favor? Bueno, realmente habrá que reconocer que con el tiempo él todos los días habla en contra, en las ruedas de prensa que todos los días ofrece, habla en contra del neoliberalismo y sin embargo lo estamos viendo gobernar como un neoliberal. Realmente esto se va observando todos los días y más aún cuando vemos el presupuesto que la semana pasada envió para 2020 al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados. Ahora bien, la parte populista de López Obrador está en los programas sociales en que ha estado él inmerso, buscando que lleguen recursos a las personas adultas, a los adultos mayores, a los jóvenes, que ha resultado realmente un programa fallido. Contra todo lo que se pueda decir, finalmente el apoyo para los jóvenes que no estudian ni trabajan ha sido un programa sumamente cuestionado, cuesta arriba inclusive. Por lo tanto, habrá que reconocer que uno de los problemas que este gobierno se está enfrentando es el de todos, que no hay suficientes recursos y que dentro de ese temor que tiene este gobierno, pues no está convocando una reforma fiscal que le permita tener más recursos, que le permita tener más fondos y por lo tanto los recursos con que está disponiendo no le permiten extenderse más. Sin embargo, sí continúa con este tipo de programas, con este tipo de posiciones populistas. Esa es la parte económica, pero en la parte social, él permanentemente está llevando al choque al país, es decir, hablando de los ricos contra los pobres. Y esa es una parte populista que está causando mucho daño en la sociedad mexicana. Hoy podemos decir, sin lugar a dudas, que estamos enfrentados en lo que él ha establecido. Los fifís, es decir, aquellos que tienen recursos o aquellos que simpatizan con la riqueza, y los pobres, el pueblo bueno, que él normalmente está diciendo que incluso lo defiende en situaciones tan extremas como cuando le han pedido que los defienda de los narcotraficantes. Bueno, pero esto era previsible, ¿no? Es decir, es un modelo, el de Chávez, Maduro, Correa, Evo. Sabíamos que esto iba a pasar. Sí, seguramente, pero lo que sucedió fue que la corrupción inmersa en México durante todo el sexenio pasado fue brindándole oportunidades a López Obrador, que no perdamos de vista que iba por su tercera elección. Entonces, las condiciones le resultaban muy favorables y lo que estamos viendo en todo el mundo, esta corriente sí de los de izquierda que están en los Correa, los Chávez en el tiempo anterior, los Maduro de ahora, pero también los ultraconservadores, los Bolsonaro, los Trump, los Salvini, los que están en Polonia, en Hungría, es decir, toda esta corriente que ha llegado con la vía de los votos y que se han convertido en populistas y que trastocan totalmente países. ¿Qué me puede decir de lo que está sucediendo en Gran Bretaña, la cuna de la democracia, en donde estamos viendo a estos extremistas que llegan a gobernar
y que, bueno, pues luego pone a los países de cabeza. Ahora mucha gente en México dice, espérate los próximos 2 años, porque el crecimiento es cero. Sí. No vamos a crecer nada este año en un gobierno que había prometido por lo menos crecer el 2% y llegar hasta un 4%. Creo que todo esto está reflejando que un gobierno como el de López Obrador, rayando en el populismo, pues no está generando las condiciones de crecimiento y menos a largo plazo la mejoría de una población que tenemos más de 50 millones de pobres de los 130 millones de habitantes en México. Pues así es, por eso usted retuiteaba, que me llamó la atención, una declaración del actor mexicano Derbez, que decía que cuando llegaba al aeropuerto no veía al pueblo mexicano feliz, como había dicho López Obrador en agosto pasado. Pero es lo que suele pasar. Para López Obrador, señor Naveja, pues el camino va bien. Y contrario a que las cifras no le acompañan, él se empeña en decir que México va por la ruta correcta. Sin embargo, no es lo que se ve. Ojalá no tengamos que ver a México como hemos visto a Venezuela o como vimos a Ecuador en un momento determinado. Quiero agradecerle mucho su tiempo por estar con nosotros hoy. Al contrario, siempre es un placer estar en contacto con su audiencia. Gracias, muy buena tarde para usted. Son las 5:34, hora Costa Este. Rápidamente vamos a la pausa. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas en Twitter, se las dejo en pantalla, siempre con información en tiempo real, y en mi cuenta personal leo sus comentarios. Al regreso, retomamos lo que es tema en la primera página mundial, el precio del petróleo por las nubes y el discurso fuerte del presidente Trump en contra de Irán. Ya venimos. Stephen Donoghue estará con nosotros. Lo decíamos al inicio del programa, la economía mundial ha sido afectada por el ataque a instalaciones petroleras en Arabia Saudí. A través de su cuenta de Twitter, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó al régimen de Irán luego de señalar a la nación islámica como la responsable. El mandatario aseguró estar listo para responder a la ofensiva en cuanto se compruebe la culpabilidad iraní en el ataque. Trump utilizó una expresión de origen militar y de carácter desafiante para lanzar su advertencia. China y la Unión Europea exhortaron a Washington y a Teherán a la moderación, mientras que Rusia llamó a la comunidad internacional a abstenerse de toda acción o conclusión apresurada que pueda agravar la situación. El suministro de petróleo de Arabia Saudita fue atacado. Hay razones para creer que conocemos al culpable. Estamos listos para disparar dependiendo de la verificación, pero estamos a la espera de que el reino nos informe quién cree que fue la causa de este ataque y bajo qué términos procederíamos. El régimen iraní, por su parte, rechazó las acusaciones de los Estados Unidos a través del portavoz de Relaciones Exteriores. La Nación Islámica aseguró que los señalamientos hacen parte de una política de falsedad en su contra, llevada a cabo por la Unión Americana. Rechazamos este tipo de declaraciones y previsiones. La República Islámica de Irán ha manifestado claramente que apoya al pueblo de Yemen y sus derechos, pero acusar a la República Islámica de Irán de estos ataques y medidas defensivas está en consonancia con la máxima política de falsedad que han adoptado tras sus fracasos. El ataque contra la infraestructura petrolera de Arabia Saudí tendrá consecuencias más allá de Oriente Medio. La advertencia trascendió durante el encuentro de hoy del Consejo de Seguridad en la ONU. La jefatura del organismo internacional reafirmó su condena enérgica al incidente. Alejandro Rincón tiene el informe en Nueva York. Alejandro. Hola, feliz tarde para todos e inicio de semana. El incidente de Arabia Saudita del pasado fin de semana ha sido de una gravedad tal que ha agitado el mundo diplomático reunido aquí en la sede general de Naciones Unidas en el transcurso de este lunes. El Consejo de Seguridad, en cuyo exterior nos encontramos ahora, ha tenido una sesión de consulta sobre la situación en Oriente Medio, aun cuando no propiamente sobre este incidente en la nación de Oriente Medio. Sin embargo, los diplomáticos están ahora a la expectativa
expectativa por saber si van a convocar o no una reunión específica para debatir ese ataque en contra de la infraestructura energética del país, que cuenta con una de las mayores reservas de petróleo a nivel del planeta. En las últimas horas, la Secretaría General de este organismo internacional había reaccionado ya a través de un comunicado muy breve en donde se había expresado una condena enérgica a este tipo de agresión en contra del territorio de Arabia Saudita. Hoy, en seguimiento a esas declaraciones, el portavoz del secretario general, Antonio Guterres, entregó también unas breves declaraciones reafirmando parte de los principios que mantiene Naciones Unidas sobre este caso, el de condena contra este tipo de agresión. Me gustaría retomar lo que dijo el secretario general, el llamado a todas las partes a restringir al máximo sus acciones. Debemos ser claros sobre este evento, un ataque directo contra el suministro de energía mundial. Se han hecho acusaciones de responsabilidad, pero el secretario de Estado, Mike Pompeo, ha asegurado con claridad que no hay evidencia de que los ataques se originaron en Yemen. La información reciente indica que la responsabilidad recae sobre Irán. Entre tanto, la comunidad internacional reunida aquí en la sede general de Naciones Unidas parece respaldar la teoría parcial sobre estos hechos entregada por el gobierno de los Estados Unidos en las últimas horas, que a través de la entrega de unas imágenes satelitales aseguró que hubo por lo menos 17 puntos de impacto en ese ataque y que considera que su procedencia estuvo en Irán. Sin embargo, desde la sede general de ese organismo internacional se han hecho ya varios pedidos para que se establezca una investigación y sobre todo logre esclarecerse finalmente quién está detrás de este ataque en contra de Arabia Saudita. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro, por la información. Saludamos a esta hora a Steven Donahue, director de McClarty Asociados y colaborador permanente de NTN 24. Steven, bienvenido. Buena tarde para ti. Buenas tardes, Edalia. ¿Se apresura el presidente Trump a señalar a Irán de estar detrás de este atentado, o los indicios conducen a pensar que ciertamente pudieron ser de su autoría? Para mí es bastante claro que ya hay suficiente inteligencia que les informa con alguna certeza de que por lo menos fue equipo iraní y tal vez fueron los mismos iraníes, algún elemento de su guardia republicana o de su ejército que fueron partícipes en este ataque. Claramente la situación geopolítica, la situación regional es una en el cual también sería obvio que fuesen los iraníes que llevaran a cabo este ataque. Ha dicho el presidente Trump en unas declaraciones recientes que ha dado, reciente hará una hora y algo, que no le preocupa una guerra en el Medio Oriente, que el poderío militar de los Estados Unidos es algo que el mundo nunca ha visto. ¿Cómo interpretar, Steven, en el lenguaje del presidente Trump esto? Pero es verdad, pero segundo sería ridículo para él políticamente estar en una guerra abierta en Medio Oriente cuando sus de campaña para su elección inicial fueron de sacar las tropas de esa zona. Y él tiene otra elección que ya nos viene encima en un poco más de un año. Así que creo que el decirlo, sí, es verdad que los Estados Unidos tienen un poder militar más extenso que cualquier otro país del planeta, pero los Estados Unidos ya tienen mucha experiencia en ese sector y no es fácil salir una vez habiendo entrado. Así que no creo que hay un apetito por parte de los Estados Unidos, de los ciudadanos, de los votantes, para ir a otra guerra, a menos de que haya un ataque directo a los Estados Unidos. Y esto fue un ataque contra un recurso económico de un país del Medio Oriente que, aunque sí tiene buenas relaciones con los Estados Unidos, no es los Estados Unidos. Y de hecho los Estados Unidos produce más petróleo de que ella misma usa, hasta el punto de que también somos exportadores de petróleo estos días. Es decir, más palabra que una decisión real forma parte del lenguaje del presidente, porque también le preguntaban, bueno, pero usted dijo que era Irán, después el presidente dijo, no, eso no fue lo que dije, hay que hacer una investigación primero.
Bueno, la situación en ese sector es muy complicado porque hay alianzas por muchos lados, algunos abiertos y algunos escondidos. Sí. Entonces uno tiene que ver cuáles son los intereses que se sirvieron por este ataque y con esa base ver más probabilidad que fue Irán el que estuvo detrás del ataque si no lo hicieron ellos mismos. Hassan Rouhani, Steven, ha dicho su portavoz que no se reunirá con Trump en el marco de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, que será a fin de mes en Nueva York. Pero ¿no sería este el marco indicado para lograr este encuentro por el que otros países también trabajan, no? Bueno, hay muchos en los Estados Unidos que prefieren no tener negociaciones con este señor bajo las condiciones actuales después de los ataques que ellos han tenido contra equipo estadounidense, contra personal estadounidense, buques gringos en la zona, buques de países aliados. Así que, pues, ¿qué han hecho ellos para que los Estados Unidos tenga que reunirse con ellos? Las sanciones siguen teniendo un impacto muy fuerte contra Irán y yo creo que bajo las circunstancias, cuando Irán esté listo para entablar negociaciones nuevas, pues seguramente la oportunidad se encontrará. Ahora, más allá de este incidente puntual y aprovechando que estamos conversando, comenzando la semana, no puedo dejar de preguntarte por otros eventos que han marcado también la cotidianidad en los Estados Unidos, como la salida de John Bolton. ¿Cuál es tu lectura de las diferencias entre él y el presidente Trump? Creo que ha quedado remarcado además un punto de vista en relación a Venezuela, a Cuba, lo ha dicho el propio presidente Trump. Creo que el señor Bolton era mucho más, le gustaba mucho más la posibilidad de entrar en combate contra enemigos en diferentes partes del mundo que al presidente Trump. El presidente Trump siempre se preocupaba o se preocupa más por los costos de tener un despliegue militar estadounidense que, aunque tenemos una Fuerza Armada espectacular, es muy costosa mandarla a otras partes del mundo para llevar a cabo operaciones, y también, además de los costos al fisco, también hay los costos al personal, las pérdidas que hay en combate, pero también el daño que combate conlleva con el personal en términos psicológicos y el daño al equipo que ya hay que reemplazarlo después de tenerlo desplegado en una zona por mucho tiempo. Así que el presidente Trump está viéndolo de otra manera que el señor Bolton, y en algún momento algunas de las decisiones o las políticas del señor Trump eran unas que no caían bien con el señor Bolton, y el señor no entendió que el presidente es el que fue electo y no el Estado Mayor que tiene a su alrededor, y por eso tuvo que irse. Charlie Kupperman fue nombrado de forma interina como sustituto de Bolton, pero era un poco un hombre de confianza de Bolton, ¿no? Trabajó muchos años con él. Yo creo que él está ahí como un interino. El presidente ha dicho que piensa nombrar a un nuevo consejero nacional de seguridad esta semana, y entonces veremos probablemente un cambio en diferentes plazas dentro del Consejo Nacional de Seguridad para que quien sea el nuevo que llegue, pues tenga un equipo de confianza que le apoye a él o a ella para que ellos puedan darle el consejo que el presidente Trump busca desde su equipo. Y una última pregunta, Steven, hay una nueva denuncia contra un personaje que ha sido polémico, lo fue cuando estaba nominado para el nombramiento de juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Brett Kavanaugh. 3 de los precandidatos demócratas a la presidencia piden la destitución del magistrado a propósito de haberse revelado nuevas pruebas de presunta conducta sexual inapropiada. Yo creo que se ha politizado ya toda la situación en Washington. Estamos en campaña electoral ya, y creo que lo que hemos escuchado es de muchas maneras muy politizar a un tema que
que de veras debe investigarse de una manera formal, seria, y no tenerlo en el Internet y como tema de campaña. No creo que hay mucha posibilidad de que haya un juicio político contra uno de los jueces de la Corte Suprema. Es posible, pero no creo que haya mucha posibilidad sin que haya una investigación formal donde haya evidencia clara de que algo ocurrió, aunque sea hace 30 años. Lo que sí nos demuestra es la importancia de que estas investigaciones se lleven a cabo de una manera correcta desde el principio, algo que aparentemente no ocurrió en este caso por el afán de tener un nuevo miembro de la Corte Suprema a tiempo para comenzar un periodo en la Corte Suprema. Así que la lección que debemos aprender es que estas cosas toman tiempo, hay que hacer la investigación correctamente y después el Senado debe ver los resultados de las investigaciones y hacer sus audiencias para seleccionar los miembros de la Alta Corte. Steven, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Dania. Buenas tardes. Igual para ti. Y ya para finalizar esta parte del programa, esta semana el Senado comenzó a debatir el proyecto de ley que busca otorgar un estatus de protección temporal a los venezolanos que se encuentran en territorio estadounidense. La medida fue aprobada por el Congreso. En el día de ayer, el candidato demócrata Joe Biden en Miami aseguró que esta será una de sus prioridades si es electo presidente en el 2020. La noticia la tiene Paola Serna. Paola. Hola, muy buenas tardes. Pues bien, tras haber sido aprobada en la Cámara Baja este proyecto de estatus de protección temporal para los venezolanos, hay una gran expectativa, lo que ocurrirá en el Senado, que debería comenzar ya esta semana a discutir esta ley, la del estatus de protección temporal, que beneficiaría a cientos de miles de venezolanos que se encuentran en territorio estadounidense. Este fin de semana a nivel nacional se organizaron varias campañas de recolección de firmas, esto con el propósito de informar a los senadores estadounidenses la necesidad que hay de otorgar dicho estatus a los venezolanos que no pueden regresar a su país ante la situación que se está viviendo en estos momentos. Y justamente también aquí en Miami estuvo haciendo campaña el ex vicepresidente y ahora candidato por el Partido Demócrata Joe Biden, quien criticó por supuesto la actual administración por no haber aprobado este TPS. Indicó que si es electo como presidente el próximo año, pues esta será una de sus prioridades. Esto también, por supuesto, generó reacciones a nivel de los líderes venezolanos en el exterior. Deberíamos darle un estatus de protección temporal a los venezolanos. Más allá de cualquier argumento, tenemos que hacerlo, porque eso es lo que somos como nación, una nación que ayuda. Tenemos que encontrar la manera y organizarnos para asumir responsabilidad. Hay una población venezolana que está necesitando en estos momentos una protección temporal para estar en los Estados Unidos y se conocen de muchos casos que han estado detenidos, otros no han podido ingresar. Todo el mundo conoce la calamidad que están viendo los venezolanos y que están desesperados por encontrar refugio en cualquier país. Que se hable de la posibilidad de un TPS es algo esperanzador, pero hay que velar que no se convierta nada más en una promesa de campaña y si eventualmente lograra llegar al poder, realmente lo materialice, porque Obama en su momento, cuando fue presidente de los Estados Unidos, pues no otorgó el TPS a los venezolanos. Esta administración lo ha prometido, pero no lo ha hecho, y pensamos que no debe quedarse en promesas, sino en hechos cumplidos. El presidente Trump ha recibido muchas críticas, no solo por parte de candidatos, sino también por parte de senadores, particularmente demócratas, por el hecho de no haber aprobado este estatus de protección para los venezolanos. Eso teniendo en cuenta que ha sido crítico y ha llamado la atención el propio presidente sobre la difícil situación que se vive en el país. Algunos consideran que esto básicamente radica en que él no puede incumplirle a su base electoral y es por eso que no ha tomado una medida al respecto. Sí, hay mucho desconocimiento. En el sur de la Florida vivimos en una burbuja que entendemos muy bien el tema venezolano, no solamente los venezolanos como yo, sino la comunidad en general. Pero el resto del país no tiene el conocimiento de la realidad en Venezuela y es parte del trabajo que están haciendo los oficiales electos de aquí, del sur de la Florida, es hablar con los del resto del país para realmente darles ver la realidad de lo que se está viviendo en Venezuela día a día, de realmente la magnitud de la crisis y por qué es necesario el TPS. Así que todos aquí en el sur de la Florida estaremos pendientes de esta discusión y ver en qué termina
realmente si al final le van a dar este alivio migratorio tan importante a los venezolanos. Un estatus de protección temporal beneficiaría actualmente a más de 400.000 venezolanos que se encuentran ya en territorio estadounidense. Entre otras, les proporcionaría un permiso de trabajo y la posibilidad también de tener una licencia de conducción. De estos 400.000, alrededor de 100.000 se encuentran en estos momentos sin ningún tipo de estatus migratorio y pudieran ser deportados en cualquier momento. La información desde Miami, soy Paola Serna, continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenas tardes. Gracias, Paola, por la información. Y nueva prohibición al uso de cigarrillos electrónicos en los Estados Unidos. El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, emitió una orden ejecutiva para combatir el consumo de estos productos de vapeo entre los jóvenes, dijo textualmente. La norma solo prohíbe la venta de cigarrillos con sabores, aunque la intención es luchar para que se evite por completo su uso. Cuomo también ha ordenado a los cuerpos de seguridad que redoblen sus esfuerzos para atajar la venta de estos productos a los jóvenes y a menores de 21 años. Michigan fue el primer estado en el que se hizo esta prohibición del vapeador con cigarrillos saborizados. Tiempo de una nueva pausa en la tarde de hoy. Al regreso, retomamos el tema de Venezuela. El embajador Diego Arria nos acompaña. Recuerden que fue embajador representante de Venezuela ante la ONU. Temas, el diálogo, el final de un diálogo que para muchos nunca tuvo sentido. Otro tema es ese acuerdo que hoy se ha firmado entre sectores, partidos pequeños de la oposición. ¿A nombre de quién están acordando qué? Venimos con esto y otras informaciones. Continuamos con más en la tarde de hoy. Como una nueva farsa del régimen de Maduro. Para ganar tiempo y engañar al pueblo, califican líderes democráticos, entre ellos el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, los acuerdos alcanzados por el régimen y partidos minoritarios que se denominan de oposición. Aseguran que tras haberse levantado de la mesa de diálogo en Barbados para no aceptar una transición democrática, ahora intentan buscar una salida. El reporte en Caracas con Luis Laya. Luis. Hola, buenas tardes. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha rechazado los acuerdos alcanzados entre el régimen de Nicolás Maduro y partidos políticos minoritarios que se autodenominan de oposición. Han señalado que esto no es más que una farsa para engañar al pueblo, que es más o menos lo que ocurrió con las elecciones del pasado 20 de mayo. Son los mismos partidos e intentan hacer parecer algo que no está ocurriendo en el país. Tras haber fracasado el diálogo en Barbados, el régimen de Maduro firma acuerdos con partidos minoritarios que se denominan de oposición. Hemos conformado una mesa nacional a fin de convenir acuerdos parciales, paso a paso. Algo que desde la presidencia encargada califican de farsa. Es un invento para distraer al pueblo. Y ya sabemos la consecuencia para Venezuela cuando el régimen busca imponer a la fuerza una propuesta como trataron de hacerlo el 20 de mayo de 2018. Se trata de los mismos partidos políticos que participaron en las elecciones del pasado 20 de mayo de 2018, que no fueron reconocidas por la comunidad internacional debido a graves irregularidades. Guaidó señala que quienes quieran creer en esto caerán en el mismo error. Nadie los reconoce, nadie les da un préstamo porque no confían en ellos. El llamado es a todos los sectores, a todos, escúchense bien, a todos, por empujar por una solución real, y aquí está la propuesta. Estos acuerdos implicarían reconocer a la Asamblea Nacional por parte del TSJ y a la Constituyente, nombrar a un Consejo Nacional Electoral y exigir que sean retiradas las sanciones de Estados Unidos. Hemos concertado voluntades, renunciado a posiciones para construir, unir y sumar. Guaidó explicó que esto es una salida hacia adelante por parte del régimen, que se vio obligado a negociar la realización de elecciones libres en el diálogo de Barbados y huyó. La propuesta incluía separarse del cargo y formar un consejo de transición que garantizara la democracia. Salieron corriendo con excusas baratas, como ustedes lo saben. En un momento fue el Esequibo, en un momento fue el ejército militar a Colombia, en otro momento fue el más reciente, el que se les ocurra. Mientras tanto, María Corina Machado asegura que quienes participan en estos acuerdos no son parte de la oposición. Indica es el régimen negociando con el propio régimen. Eso no es la oposición venezolana, eso no es una nación en rebeldía, y eso lo sabemos todos. Lo sabemos los venezolanos
aquí alrededor del mundo y lo saben los genuinos aliados. Asimismo, ha hecho un llamado a la comunidad internacional a que no caigan en el juego del régimen de Nicolás Maduro. Indican se debe aumentar la presión internacional para lograr una salida democrática. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias a Luis Alejandro Laya por la información. Son las 6:10 en Caracas, Venezuela. Quiero saludar en esta parte del programa a Diego Arria, el presidente del Consejo de Seguridad de la ONU. Embajador, buena tarde. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Daniel. ¿Por dónde comenzamos? A ver sentado allí en esa mesa hombres como Claudio Fermín, digamos, con una historia en la democracia venezolana, o a representantes de Eduardo Fernández. ¿Qué es esto, embajador Arria? ¿Cómo interpretar esto de hoy? ¿A quiénes representa? ¿Cómo están negociando la libertad de Venezuela? ¿Qué les pasa? Pues mira, yo creo que tú lo comenzaste a calificar bien. Ellos tienen un largo kilometraje de pasar de distintas toldas políticas a otras, hasta que al final decidieron formalmente aparecer, yo le diría lo que más diplomática y elegantemente se puede calificar como colaboracionistas del régimen, prestándole una coartada que sin la menor duda le sirve por poco tiempo al régimen para decir que hay segmentos de la oposición. En el exterior no son conocidos esos ciudadanos, por lo tanto algunos dirán, caramba, hay un grupo de la llamada oposición que está negociando con el régimen, que realmente quiere buscar una salida pacífica y constitucional, cuando realmente esto es una pantomima y realmente a lo que le están sirviendo estos personajes, sin la menor duda, es al régimen de la narcotiranía de Maduro. Ahora, doctor Arria, es que yo creo que, no se representan ni a sí mismos. Es que yo creo que de las cosas que me ha costado digerir o entender en el transcurso de los últimos días está este anuncio que se hace hoy. ¿Cómo le dan aliento al régimen de esta manera? Es decir, ¿bajo qué premisa? ¿Quién les va a creer en Venezuela que ellos están representando a sectores de la oposición? Pero fíjate, en Venezuela, sin la menor duda, no le vamos a creer. Fuera de Venezuela, los que no los conocen pueden decir, caramba, hay 4 partidos, aunque realmente no son partidos, sino grupitos de la oposición que quieren buscar una salida democrática, pacífica, a diferencia de la oposición formal que realmente la encuentra muy radical. Esto, si no fuera tan trágico, sería una cosa bufa, pero sí no debe ser subestimado. Yo creo que los que entendemos el tema y lo conocemos, tenemos que rápidamente movernos para que ubicar a esta gente en el contexto en el cual pertenecen, que definitivamente no es el de la oposición, es el de la cooperación, colaboración con el régimen. Ellos lo pueden llamar de cualquier manera. Yo creo que les van a dar alguna zanahoria. De repente sueltan algún preso, de repente toman alguna medida que pueda parecer como que están realmente negociando. Yo creo que ellos no están negociando. Lo que están es simplemente anunciando un acuerdo que lo irán informando en fases para que parezca una negociación, mi querida Dania. Claro, pero fíjese una cosa, embajador Arria. Digamos que las únicas instituciones o la única institución reconocida por la comunidad internacional es la Asamblea Nacional. Así como es reconocido Juan Guaidó como presidente interino. Lo único que pueden proyectar hacia afuera es ese terrible signo de que la oposición no logra unificarse nunca, sino que cada quien anda siempre por un lado diferente. Es verdad. Esta maniobra, esta gente abona en ese sentido, abona en el terreno que viene sosteniendo el régimen, de que la oposición estamos todos enfrentados. Entonces saca y dice, no, este es un grupo más serio de la oposición. Yo creo que no se puede subestimar los efectos negativos que esto tiene en la imagen externa nuestra, por lo poco conocidos que son estos ciudadanos en el exterior. En Venezuela, como tú lo decías al principio, eso no tiene, yo diría, no solo no tiene importancia, sino que realmente serán condenados por la opinión pública.
Ahora, por otra parte, y bueno, por supuesto como parte de todo esto mismo, el régimen de Maduro anuncia que no iba a sentarse de nuevo a participar del mecanismo de Barbados, y Juan Guaidó lo da por terminado, pero igual es algo que para muchos, entre ellos usted, nunca tuvo sentido. Pues fíjate, no solamente no tuvo sentido, sino te voy a decir algo también previo. Uno de los personajes de estos grupos de hoy, de colaboracionistas, fue el que inició el proceso en Santo Domingo, como tú te recuerdas, sí, era escondido, y solo hasta que nuestro amigo Antonio María Delgado del Miami Herald lo denunció. Yo siempre dije que eso tendría consecuencias muy graves para el país, y las sigue teniendo. Ahora bien, yo no logro entender, Iván, y aprovecho tu pregunta, si Leopoldo López, que fue el que originó esta iniciativa, y luego seguida por Guaidó y el resto del gobierno colegiado, de ir a Oslo y luego ir a Barbados, en lo cual se estaba jugando el futuro de Venezuela, con una representación tal vez inadecuada para la complejidad de la situación, no informaron por qué lo hacían. Y ahora simplemente yo he visto el comunicado, realmente el comunicado del gobierno colegiado, lo encuentro no solamente chucuto, lo encuentro muy pobre, porque algo tan importante no puede decir, bueno, el gobierno se le tiró con mentiras baratas y tal por cual. No, en ese comunicado no se habla solamente de lo que ellos decían. Uno, que renunciara a Maduro y también Guaidó. Dos, que se nombrara el nuevo Consejo Nacional Electoral. Pero no se habla, por ejemplo, cómo se trató el tema de los presos políticos, de los desaparecidos, de la libertad de comunicación, temas que son fundamentales para los venezolanos. Yo creo que el gobierno colegiado le debe no una reflexión, le debe una explicación detallada a los venezolanos de qué realmente fueron los argumentos y los temas que negociaron, cuáles fueron los que acordaron que no aparecen en esa comunicación y hasta qué punto habían avanzado o no. Yo creo que eso es fundamental conocerlo. Conocer detalles de lo que fue una negociación inicial, y si no le queremos dar el nombre de negociación, cuáles fueron los temas que se plantearon en esa mesa, bajo qué premisas se produjo ese acercamiento. Yo creo que sería interesante saberlo. Coincido con usted. Una sola cosa, fíjate que cómo es posible que nosotros no conozcamos cuál fue la posición con respecto a impunidad, reconciliación, reunificación, justicia. ¿Acaso esos no fueron temas negociados, cuáles se acordaron? Entonces, ese comunicado, te repito, del gobierno colegiado es sumamente pobre, sumamente inadecuado y muy injusto con los venezolanos que le vienen dando respaldo a ese gobierno interino colegiado, y que no se le informe de lo que nada menos que lo que estaban negociando, que era el futuro de Venezuela. Y como dijo un diputado, creo que Stalin González, esto no sirve y ya no vamos más allá. ¿Cómo es posible? Se trata de una cosa que yo me imagino que lo veían de tal seriedad que comprometieron al país ante el mundo de que estaba en un proceso de negociación. Y ahora simplemente dice, se fueron. ¿Cómo que se fueron? Entonces fue el gobierno colegiado el que llamó al gobierno o al régimen, y no al revés. Yo pensaba que era al revés. Ahora, embajador, no lo quiero despedir sin tener su opinión en relación a lo que ha sido polémica en los últimos días, como son las fotos de Guaidó con miembros de una banda criminal, los rastrojos. En Colombia se ha publicado lo que ocurría de este lado, que era la llegada de Guaidó con alfombra roja, pero sobre todo quiero compartir con usted y con nuestra teleaudiencia, lo hice en la primera parte del programa, pero no quiero perder la oportunidad de escuchar otra vez a Delcy Rodríguez hablando de este tema. Regreso con usted, escuchemos. Es realmente una cosa, bueno, bárbara. Nunca en la historia política de Venezuela habíamos presenciado algo de un grupo que dice llamarse político, pero en realidad, como lo hemos demostrado con pruebas, es una banda criminal. Bárbaro estas declaraciones, embajador Arria. Nunca hemos presenciado en Venezuela, sobre todo en los últimos años, declaraciones
o pronunciamientos asociando a representantes del régimen con el narcotráfico, por ejemplo. Yo quiero su opinión en relación a esto. Yo creo que realmente ha sido injusto eso. Yo no puedo imaginarme que Juan Guaidó conocía de una o de cualquier manera a estos personajes. Y en la época de los selfies, de las fotos permanentes, este es un peligro que corren todos los hombres públicos. Yo me recuerdo cuando yo era gobernador de Caracas y no había lo digital, que cuando yo iba llegando a la Plaza Bolívar, hay gente que corría a abrazarte y luego enseñan tu foto en el ministerio, en tal cosa, para decir que son tus amigos. Aquí algo similar. Así que yo lo encuentro realmente muy injusto aseverar algo semejante. Embajador Arria, como siempre, un gusto tenerlo con nosotros en NTN 24. Buena tarde. Muchas gracias a ti, Eran. Son las 6:20 en Caracas. Continuamos con otro tema que ha sido noticia el día de hoy. NTN 24 de manera exclusiva tuvo acceso al auto de la Audiencia Nacional de España que desestimó la extradición a los Estados Unidos de Hugo Carvajal, el jefe de inteligencia de Hugo Chávez. El documento ordena además que se haga efectiva de inmediato la libertad provisional. Carvajal, alias el Pollo Carvajal, el jefe de inteligencia del chavismo, debe salir hoy de la cárcel de Extremera en Madrid, donde se encuentra en prisión preventiva desde el pasado 12 de abril. La sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó dejarle en libertad provisional tras rechazar su extradición a los Estados Unidos por delito de narcotráfico y blanqueo, en contra del criterio de la Fiscalía Española. Voy a tener derecho a Habiéndose resuelto por este tribunal no haber lugar a la extradición de Hugo Armando Carvajal Barrios, solicitada por los Estados Unidos de América, procede en aplicación del artículo 528 de la LECRIM por remisión del artículo 8.3 de la LEP, acordar la libertad provisional de dicho reclamado al que, no siendo firme la resolución y conforme a los artículos 539 de la LECRIM y 8.3 de la LEP, se impone la obligación de presentarse los días 1 y 15 de cada mes ante esta sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El texto especifica además que Carvajal no podrá abandonar territorio español y tendrá que entregar su pasaporte. Además, le impone la obligación de presentarse los días 1 y 15 de cada mes ante las autoridades. La libertad provisional del reclamado Hugo Armando Carvajal Barrios en méritos del procedimiento de extradición 21-2019 del Juzgado Central de Instrucción 16, rollo de sala 2019, con la obligación apud acta de presentarse ante esta sección tercera de la Sala de lo Penal todos los días 1 y 15 de cada mes, y la prohibición de salida del territorio español, debiendo depositar en secretaría su pasaporte si lo tuviera. Ahora bien, vayamos a los documentos que Estados Unidos había enviado a la justicia española para sustentar la solicitud de extradición de Hugo Carvajal. De acuerdo con la acusación, el ex presidente venezolano Hugo Chávez le había ordenado a Carvajal, junto a otros colaboradores cercanos, inundar a los Estados Unidos de cocaína. Según la declaración de un agente de la DEA que cita el testimonio de un ex juez venezolano, en 2005, el entonces presidente Hugo Chávez lo citó a una reunión en la que participó Hugo Carvajal junto a Diosdado Cabello, número 2 del régimen, entre otros. Chávez urgió al grupo a promover sus objetivos estratégicos, incluyendo combatir a Estados Unidos, inundando el país con cocaína. Carvajal explicó que la cocaína sería suministrada por las FARC. Chávez les ordenó coordinar con las FARC y asignó al testigo 1, entre otros, impedir que las autoridades interfirieran con estas actividades. Iván Márquez, uno de los jefes de las FARC y quien recientemente anunció su rearme, asistió a otra reunión en 2008, según contó otro testigo, miembro del equipo de seguridad de Chávez. El testigo 2 escuchó a Márquez decir que necesitaba apoyo logístico como uniformes, botes y computadoras, y Chávez indicó que la financiación sería dada a las FARC por Petróleos de Venezuela. De acuerdo con los relatos, Carvajal proporcionó a las FARC ametralladoras y misiles tierra-aire. Chávez llamó a Carvajal y le ordenó entregar armas a las FARC. El testigo escuchó a Chávez indicar durante la llamada que las armas en cuestión habían sido usadas anteriormente por el ejército venezolano y otras fueron obtenidas nuevas de Rusia.
La acusación de Estados Unidos vincula a Carvajal, alias El Pollo, al llamado Cartel de los Soles, en referencia a la insignia de los generales venezolanos que cultivó conexiones con traficantes de droga a gran escala, según los documentos revelados en exclusiva para televisión por NTN 24. Los señalamientos contra Hugo El Pollo Carvajal, jefe de contrainteligencia militar durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, están basados en el testimonio de más de 10 testigos, así como en fotografías y registros telefónicos. A esta hora nos acompaña Ismael García, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. Él está en el exilio. Ismael, buena tarde, gracias por acompañarnos. Y Dania, ¿cómo estás? Un gran abrazo, saludos, a tu orden. ¿Cómo tomarse esta decisión que se ha producido hoy en España? Bueno, la verdad, Idania, es que yo a esta hora todavía no logro entender eso, ¿no? Porque más allá de todo esto que ustedes están planteando y ese estudio que han hecho algunos medios internacionales de cómo el terrorismo, la guerrilla y Chávez propiciaron el narcotráfico para el sostén de las mismas, hay dos cosas que son concretas. Yo tengo dos documentos originales que se los envié a ustedes, donde aquí aparece Hugo Carvajal solicitado por el Gran Jurado de Nueva York y por la Fiscalía del Sur de la Florida por introducir y tratar de introducir cocaína a los Estados Unidos. Pero además el Pollo Carvajal, en el año 2012, él llegó a negociar, además de ese análisis que ustedes hacen allí, llegó a negociar directamente con la DEA y hubo 3 reuniones. La última fue en una hacienda del estado Guárico. El Pollo Carvajal incluso se le acusa de matar agentes de la DEA en Venezuela, de matar a Wilmer Varela Arias del Jabón, que participaba con él en actividades. Lo acusa Walid Maclé cuando se entregó, que luego decidió Santos entregárselo a Chávez. Walid Maclé, entre las personas que él dice que le daba 300 millones de bolívares en aquel entonces semanal, por facilitar las operaciones de narcotráfico con la Fuerza Armada Nacional venezolana, está Hugo Carvajal, porque era además el jefe de inteligencia del gobierno de Chávez. Y además Hugo Carvajal luego entonces capturó o persiguió a Walid Maclé, quien después fue capturado en Colombia, porque él se apoderó totalmente del negocio de narcotráfico, incluso sacaron la DEA de Venezuela. Así que yo tampoco entiendo y no me explico por qué se ha denegado la extradición del Pollo. Lamento que eso no haya ocurrido, porque la llegada del Pollo a Estados Unidos, donde no van a jugar con esos tribunales, bueno, significa lo que será la entrega no solo de él, sino de Diosdado Cabello, de generales, de oficiales, de mucha gente que ha participado en el tema del tráfico de drogas y del terrorismo, de actos criminales, y sin duda alguna que van a ser sancionados y buscados por los Estados Unidos, así como hoy está siendo solicitado y buscado por los Estados Unidos Tarek El Aizami. Así es que él no se ha salvado. Seguramente que con la operación en la que participó como asesor el ex juez Garzón, quien además Ruperti le dice haberle pagado 12 millones de euros, o sea, no es una cosa que esté escondida, sino que además la ha reconocido, para asesorar cómo debería entregarse. Él se fue a entregar con un nombre falso a España, de República Dominicana. Yo creo que cuando él se fue allá, además ya él se había cambiado el nombre en Venezuela. Bueno, simple y llanamente, esas fueron cosas que ya estarían preparándose, construyendo un camino que permitiría que al final este señor Carvajal sería, bueno, puesto en libertad, como lamentablemente hoy un narcocriminal, uno de los personajes que más daño le ha hecho a lo que hoy sufrimos los venezolanos, porque el hambre, la tragedia, la miseria que vive el país en Venezuela es porque quienes manejan el Estado lo que hicieron fue robar y traficar. Ahora, Ismael, ¿por qué teniendo tanta información el Pollo Carvajal, tanta información dura? Entiendo que tiene acusaciones de narcotráfico, pero ¿por qué no se produjo una negociación con los Estados Unidos cuando la información que él podía aportar podía haber arrojado claridad para los diferentes procesos que se llevan en la Unión Americana?
te digo que él desde el año 2012 viene hablando con la DEA, pero cuando llega el momento de la chiquita se echa para atrás. En el 2012 Chávez lo llamó porque Rodríguez Torres le dijo a Chávez que el pollo lo estaba traicionando, y entonces Chávez lo llamó y él le dijo, sí, bueno, presidente, no tengo cargos, mis amigos me quieren matar. Él entonces, Chávez le puso el último cargo que tuvo fue, imagínese usted, viceministro contra el crimen y el narcotráfico y todas esas cosas. Allí, cuando murió Chávez, luego Maduro lo nombró cónsul general de Aruba, que fue cuando lo capturaron allá, y estos señores casi que invaden Aruba para rescatarlo. Creo que las razones por las que no se ha producido la negociación es porque él ha intentado hacerla y echa traspiés para adelante y para atrás, y lo otro es que él sabe que en Estados Unidos no va a conseguir un juez garzón, no va a conseguir bandido, no va a conseguir... La OEA se pronunció sobre la decisión del régimen de Daniel Ortega de prohibirle la entrada al país a una comisión del organismo. En un comunicado, la organización rechazó que el gobierno nicaragüense vetara el trabajo de 7 diplomáticos que buscaban iniciar conversaciones entre la administración Ortega y los partidos opositores para poner fin a la crisis que vive la nación centroamericana desde el 2018. La delegación debía de llegar este lunes. Gustavo Alegret conversó con el embajador de los Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, para el programa Cuestión de Poder. El tema de Nicaragua, por supuesto, estuvo presente. El diplomático dijo que tiene información sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de Ortega y que espera que los países miembros del organismo invoquen el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Embajador, permítame que le pregunte, ¿tiene usted todavía dudas sobre esa ruptura del orden constitucional? Bueno, hemos visto reportes de unas personas de la Alianza Cívica y de otros grupos de la sociedad civil que han sido agredidos, que han sido amenazados en los últimos días, y más ayer había uno que fue detenido, y es algo que nos preocupa muchísimo. Bueno, las pruebas tienen que llegar a los votos necesarios para tomar los próximos pasos, que aplicar el artículo 20 o 21 de la Carta Interamericana Democrática, y estamos en ese paso. La entrevista completa esta noche en el programa Cuestión de Poder, 8 de la noche, hora de Bogotá, Quito y Lima, 9 de la noche, hora de la costa este. Y en esta parte del programa nos acompaña Leopoldo Sajores. Él es subsecretario de Asuntos de América de la Cancillería Argentina y uno de los miembros de la comisión a los que se les prohibió la entrada a Nicaragua. Señor Sajores, bienvenido, muy buena tarde para usted. Buenas tardes a su audiencia. ¿Esperábamos otra reacción de Daniel Ortega que no fuera esta, prohibir la entrada? Lamentablemente confirmó lo que suponíamos. Nosotros pensábamos que iba a ser posible establecer un canal de diálogo. La comisión le había mandado una nota hace unos días informándole de esta reunión y manifestándole el interés de tener reuniones con autoridades del gobierno nicaragüense para cumplir con el mandato de la comisión. De todas maneras, mantenemos la voluntad y la intención de contactar y hacer gestiones con el gobierno para poder acceder a tener una ronda de diálogo junto con la sociedad civil, porque nos interesa encontrar una solución a la situación crítica que vive Nicaragua. Claro, señor Sajores, el insistir denota el ánimo, además, del continente de buscar una solución a la crisis que vive Nicaragua. Pero esta negativa no dice de Ortega exactamente lo contrario. No hay por parte del gobierno de Ortega voluntad para salir de la crisis por la que atraviesa Nicaragua desde el año pasado. Eso parecería, con esta negativa a aceptar el ingreso de la comisión, nos está mandando ese mensaje. El gobierno de Nicaragua nos dijo que no reconoce a la comisión, la desconoce, dijo que transgrede la Carta de la OEA, que es contraria al derecho internacional, pero lo cierto es que hubo 19 países que votaron favorablemente para la constitución de esta comisión, porque consideraron que los hechos que se registran en Nicaragua desde abril del año pasado constituyen una grave situación que pone en riesgo la vida democrática del país, violaciones de los derechos humanos que están sistematizadas y registradas, y por eso la comunidad internacional en el hemisferio, a través de la OEA, quiere contribuir a encontrar una solución.
Ahora, ¿qué varió, señor Sajores, para esta negativa de Ortega cuando ya había permitido en una oportunidad, porque hay que decir esto igualmente, que entrara una comisión donde se encontraba el propio Pablo Abreu? Sí, usted se está refiriendo al grupo de expertos independientes. Yo creo que acá hubo un mensaje muy fuerte de la OEA, de los Estados miembros, con la constitución de la comisión. Dio un mensaje muy fuerte en el sentido de que para el hemisferio la situación de Nicaragua es una situación crítica, que queremos explorar todas las vías dentro de la legalidad para encontrar una solución. Y creo que eso lo perturbó, lo preocupó y está haciendo lecturas que me parece que no corresponden. La Comisión tiene un claro mandato de diálogo, de fomentar el diálogo, de contribuir a la solución que lamentablemente por negativa del gobierno no ha sido posible alcanzar. Yo creo que un poco la reacción del presidente Ortega tiene que ver con constatar que la comunidad internacional no está ajena a lo que está pasando en Nicaragua, que la comunidad internacional está observando con mucho detenimiento y que está muy decidida a hacer todo lo que sea posible en el marco de la juridicidad para alcanzar una solución. Y en hacer lo posible, por supuesto, se va a seguir insistiendo para lograr, digamos, la autorización de Ortega y que esta comisión pueda ingresar a Nicaragua. Lamentablemente, me dice nuestro equipo de producción que hemos perdido la comunicación con Leopoldo Sajores, subsecretario de Asuntos de América de la Cancillería Argentina, uno de los miembros de la comisión a los que se les ha prohibido la entrada a Nicaragua. Señor Sajores, ¿me escucha? Yo la escucho. ¿Usted me escucha a mí? Sí, ya lo escucho perfectamente. ¿Cree usted que esta insistencia por parte de ustedes pueda tener algún resultado? Es decir, Nicaragua tiene una crisis, por más que Ortega la quiera obviar o quiera decir que van por buen camino, y la región está preocupada, hay que buscar una solución. ¿Cree que esta insistencia puede arrojar algún fruto en algún momento? Nosotros vamos a seguir adelante con nuestra tarea. 5 días para presentar un constituyente. Vamos a buscar en nuestro esfuerzo, vamos a reunirnos con los actores de la sociedad civil, con la iglesia, con los partidos políticos y por supuesto vamos a mantener la intención y el compromiso de tener reuniones y diálogo con el gobierno. Nosotros vamos a seguir adelante. Queremos tener las dos voces, dos campanas. En la medida que persista la negativa del gobierno de Ortega, solo tendremos la posibilidad de entrevistar, de reunirnos, de recoger testimonios de la sociedad civil, de aquellos que han sido perseguidos, pero queremos darle la posibilidad al gobierno de Ortega porque creemos simplemente en la capacidad de diálogo y desde nuestra parte está toda esa disposición. Esperemos que el gobierno de Ortega se dé cuenta que queremos contribuir a la solución y que nos importa sobre todo el futuro de un país clave que Nicaragua para la vida de Venezuela. Muchísimas gracias a Leopoldo Sajores por estar con nosotros estos minutos en la tarde de hoy. Por favor, gracias a usted. Muy buena tarde. Uno de los miembros de esa comisión de la OEA a la que se le ha prohibido la entrada en Nicaragua. Esa es la decisión que ha tomado Daniel Ortega. Hacemos una pausa, ya regresamos. Llegamos al final del programa de hoy. Una nota curiosa para cerrar. Fue robado el inodoro de 18 quilates que hacía parte de una exposición del artista italiano Mauricio Cattelan, titulada La victoria no es una opción, exhibida en el Palacio Blenheim, en Inglaterra. La pieza está valorada en más de $1 millón y fue instalada en una cámara de madera frente a la habitación en la que nació el primer ministro Winston Churchill, para ser apreciada por las personas que asistieran a la exposición. El sábado, la policía de Thames Valley confirmó que un grupo de hombres ingresó en la madrugada al palacio y se la llevó. Hasta el momento, las autoridades desconocen el paradero de esta obra.
Con esto llegamos al final de la tarde de hoy, con estos 18 quilates. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas en Twitter, también en Instagram, en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube. Son plataformas para encontrarnos. Conéctese a la información, conéctese siempre a NTN 24. Buena tarde para todos. Mañana a la misma hora para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día.